Muy bien, muy buenas noches nuevamente. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día miércoles con el doctor Andri Muñoz. Doctor Andri, bienvenido. Como siempre, gracias por su tiempo y espacio y esa vocación de servicio. Ahora le voy a pasar el host para que usted se encargue de poder compartirnos toda la información que nos va a brindar el día de hoy. Es todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias, Osmaro. Muy buenas noches para todos. Gracias por estar conectado en esta importantísima ocasión en la que podemos, gracias a Dios, por supuesto, tener la oportunidad de llegar a tu hogar. La oportunidad que Dios nos presenta la vamos a aprovechar al máximo, como todos los miércoles, salvo que haya algún problema logístico o de viaje o ocupación de tiempo. Procuramos transmitir un mensaje sencillo, un mensaje simple, que pueda usted digerirlo con facilidad, pero por supuesto que pueda usted compartirlo y que esto pueda también ser de bendición para muchas personas que también necesitan allá afuera conocer sobre estos temas importantes que abordamos todos los miércoles en materia de salud. Hoy me conecto desde una pequeña ciudad en el departamento de Cesar llamada Curumani, una tierra verdaderamente caliente con un sol radiante todos los días. Así que hoy sí les envío a todos y cada uno de ustedes un caluroso abrazo y gracias por permitirme llegar a sus hogares. Voy a compartirles pantalla para comenzar a entrar en materia sobre el tema que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Este tema de verdad que me pareció sumamente importante que lo pudiéramos tratar debido al impacto que está comenzando a tener. Cada día en nuestra consulta vemos con mayor frecuencia la llegada de esos pacientes que esperábamos y sabíamos que al terminar la pandemia iban a comenzar a tocar la puerta de los consultorios, de los internistas o de los médicos de familia o médicos de atención primaria. Pacientes que o bien fueron vacunados o bien tuvieron el COVID, la enfermedad, y que están comenzando a arrastrar una serie de complicaciones y que están comenzando a sentir en su organismo cosas que antes de la pandemia no sentían. Muchas personas que me decían, doctor, todo me ha comenzado de la pandemia para acá. Esa es la frase más frecuente hoy día en nuestras consultas. Y hoy vamos a hablar de un tema que no tiene mañana, un tema que cuando se presenta, lamentablemente no hay nada o no hay mucho que hacer. Y vamos a hablar de la muerte súbita y la relación que puede tener el coronavirus y la pandemia con este trascendental tema de salud pública. Vamos a hablar sobre la muerte súbita, vamos a dar una mirada preventiva a un problema de salud mundial. Como siempre, me presento, mi nombre es Andri Muñoz, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado en medicina interna, con doctorado en ciencias médicas. Ya he tenido la oportunidad de realizar varios diplomados, soy conferencista internacional, profesor universitario, coordinador académico de posgrado y hago un descargo de responsabilidad. Al final de esta presentación vamos a estar brindando información sobre el donador de cisteína canadiense, un suplemento nutricional desarrollado por una empresa de biotecnología canadiense que hoy día está revolucionando el mundo de los nutracéuticos, trayendo a nuestras manos esta empresa una maravillosa oportunidad de mejorar de manera natural en nuestro organismo los niveles de glutatión. Por supuesto, me refiero al Inmunocal. Inmunocal es un nutracéutico, es un suplemento nutricional, no es una medicina, no es un medicamento, por lo tanto, no está regulado por todas las leyes que regulan los medicamentos, ni necesita toda la permisología, ni toda la investigación que se le exigen a los medicamentos. Sin embargo, esta empresa, a pesar de que no es exigida en el rigor de ley para desarrollar investigación científica, esa empresa desarrolla un nivel de investigación científica alrededor de este producto que verdaderamente está enamorando a especialistas como yo y trayéndolos a ser parte de este fabuloso proyecto. Quiero comenzar con esta frase de Hipócrates que me parece muy cierta, porque él se refería, por supuesto, Hipócrates, el padre de la medicina, hace muchos años atrás, hace varios siglos atrás. Él decía que aquellos que están sujetos a frecuentes y severos desmayos sin una causa obvia mueren de manera
repentina. Y haciendo un poco de historia, si nos vamos al siglo XIV, el conde Gastón de Foix, tras sentir fuerte dolor torácico, fuerte opresión torácica, dijo: soy hombre muerto, que Dios se apiade de mí. Luego, en el siglo XVIII, casi 400 años después, se publicó por primera vez el concepto de angina de pecho, lo que allá afuera en el mundo normal conocen como preinfarto. Luego, en el siglo XX, comenzaron a desarrollarse las definiciones de infarto. Por supuesto que vinieron otros conceptos, pero hoy vamos a hablar de muerte súbita. La muerte súbita es comúnmente llamada muerte natural. Es lo que en el mundo no médico se conoce como muerte natural. Pero lo que realmente sucede es que es una muerte de inicio rápido y de una evolución sumamente acelerada. Y esta muerte se produce, ojo a esto, 1 hora después de la aparición de los síntomas. Mira, con lo rápido que está corriendo el tiempo hoy día, créeme que 1 hora no es nada. Y cuando se trata de salvar la vida de una persona, créeme que verdaderamente no es tiempo. 1 hora puede transcurrir entre que tú tomes el teléfono, llames una ambulancia, aparezca el servicio de rescate. Si no hay colapso en las grandes urbes, puede que te dé chance de llegar al hospital, pero si hay colapso, y Bogotá es una ciudad sumamente colapsada con el tráfico, 1 hora no es tiempo para trasladar un paciente de un lugar a otro. Por eso, cada día las muertes súbitas aumentan y aumentan y aumentan, porque por definición son todas esas muertes que ocurren 1 hora después de que aparecen síntomas cardiovasculares como dolor en el pecho, sensación de ahogo, debilidad generalizada o sensación de muerte inminente. ¿De qué morimos en el mundo entero? Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en todo el mundo. En cualquier país del mundo donde usted consulte esta estadística, va a ser la misma. Todos morimos de alguna manera por una enfermedad cardiovascular, o casi todas las personas. Estamos hablando de que 1 de cada 5 personas que fallecen fallece de enfermedad cardiovascular. 1 de cada 7 fallecen de cáncer y allí las estadísticas se van cada vez alejando. 1 de cada 24 fallecen de enfermedad cerebrovascular. Pero de las 5 personas que fallecen de enfermedad cardiovascular, de cada 5 que fallecen, 3 mueren por muerte súbita. ¿Y quiénes son las personas que más rápido mueren o quiénes son las personas que en orden de frecuencia mueren más de manera súbita? Sin lugar a duda, los hombres. Aquí vemos una tabla de frecuencia donde podemos mostrarles a ustedes cómo se comporta la muerte súbita en los diferentes sexos, hombre y mujer. Primero quiero mostrarles que el primer pico de muerte súbita ocurre en la edad perinatal y en los primeros meses de vida y se llama síndrome de la muerte súbita del recién nacido o del lactante. Y luego no hay otro pico sino hasta después de los 45, 50 años de edad. Y todo los picos después de los 50 años de edad, en todos los picos prácticamente, los varones son los que mueren de una manera más frecuente que las mujeres. Si nosotros vemos un poquito más a fondo la curva de comportamiento de las personas que mueren de manera súbita, podemos ver que la curva tiene un comportamiento muy plano hasta los 30 años de edad. Es decir, que hasta los 30 años de edad es raro ver que una persona muera de manera súbita. Pero como ven en la imagen, después de los 30 años comienza a elevar el riesgo de morir de manera súbita. Y fíjate que después de los 40 años, aquí es en este punto de corte, de los 40 años en adelante, se dispara de una manera muy acelerada el riesgo. Así que si tú estás conectado o estás escuchando esta conferencia ya grabada y tienes más de 40 años de edad, déjame decirte que para ti puede no haber mañana si tienes alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, y tienes que hacer conciencia de que tienes que cuidarte, de que puede no haber mañana si comienzas a tener síntomas de falla inminente cardíaca. No va a dar tiempo de correr ni siquiera al hospital y que tenemos que cuidarnos, hacer actividad física, cambiar nuestro estilo de vida, controlar el estrés, dormir mejor, tomar 8 vasos de agua al día,
controlar el peso, controlar tus cifras de presión arterial, de azúcar en la sangre y de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, dejar de fumar, evitar el exceso de alcohol, evitar el consumo de grasas saturadas, etcétera, etcétera. De manera de que podamos controlar los factores de riesgo cardiovasculares, porque después de los 40 años de edad, como ves en la curva, hay una elevación considerable del riesgo. Ahora, esta elevación tan acelerada del riesgo de morir de una manera súbita por una enfermedad cardiovascular, más adelante vas a ver y a entender a qué se relaciona. Y te adelanto, este incremento acelerado del riesgo de morir de manera súbita por una enfermedad cardiovascular está estrechamente relacionado también y es exactamente el punto de corte donde los niveles de glutatión endógeno comienzan a caer en tu cuerpo. Ya te voy a explicar qué es el glutatión, cómo funciona y por qué es tan importante mejorar los niveles de glutatión. Pero en líneas generales te asomo que el glutatión comienza a caer después de los 35, 40 años. Y no es coincidencia que después de los 35, 40 años veamos esta curva de crecimiento acelerado en el riesgo de muerte por una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿de qué muere la gente? Las personas en el mundo mueren de una enfermedad coronaria, un infarto de miocardio. Esa es la patología más frecuente. Ya cuando son jóvenes, pues hay enfermedades congénitas, miocardiopatías, problemas del corazón que son genéticos o adquiridos, pero en líneas generales, la gente muere de infarto. En cuanto a las enfermedades, como vemos acá, que ocasionan la muerte súbita, la cardiopatía isquémica, que es el infarto, representa más del 80% de las muertes, más del 80%, cuando las personas las encuentran muertas, tiradas en la sala de su casa, en la habitación, o mueren de manera súbita en la calle, caminando. Generalmente decimos que pues fue una muerte por un infarto. Hay otro porcentaje de personas que mueren por enfermedades del corazón, que han sido adquiridas o que nacieron con ellas y se desarrollaron conforme avanzó la edad. Y un pequeño porcentaje ya son enfermedades congénitas. Aquí está la evolución de la muerte natural. Esta es la manera como la persona fallece cuando muere de una muerte súbita. Primero la persona comienza a tener síntomas que anteceden a la muerte. Y esos síntomas, a mí me gusta siempre resaltar un poco esta parte, porque las personas lo pueden confundir con síntomas. De pronto pueden decir, no, es que estoy un poco cansado, o que me paré temprano en la mañana, o almorcé muy pesado y me molesta y tengo un poco de reflujo. Y son síntomas que de pronto se pasan por debajo de la mesa y cuando vienes a ver no hay nada que hacer. Cuando la persona va a fallecer por muerte súbita, comienza a tener síntomas que anuncian la muerte, como dolor en el pecho, un dolor opresivo de fuerte intensidad que aparece durante la actividad física o en reposo. Pueden tener palpitaciones en el corazón, pueden tener sensación de ahogo o simplemente una fatiga muscular muy fuerte. Rápidamente, todos esos cambios evolucionan a un choque en el corazón y cae la presión arterial, aumenta el dolor torácico, aumenta el ahogo, aumentan las palpitaciones y rápidamente viene el paro cardíaco. Estoy hablando de minutos. Esto ocurre, usted lo ve sistematizado paso a paso, pero esto ocurre en cuestión de minutos. Y la parada cardíaca, lamentablemente, cuando ocurre, ya no hay nada que hacer desde el punto de vista de reanimación. Son personas que por más que los reanimamos, le damos RCP, no vamos a poder resucitarles o reanimarles. Entonces, hay una serie de factores que predisponen a las personas a morir de manera súbita. La edad, la raza, el sexo, los antecedentes de infarto, si el paciente fuma o no fuma, si consume alcohol, si tiene problemas con colesterol, triglicéridos. Pero hay unos factores que hoy día se están comenzando a describir como desencadenantes, aquellos factores que dispararon las muertes súbitas. Resulta que cuando nosotros estábamos comenzando a entender y a analizar y a conocer la enfermedad de COVID, antes de conocer todo lo que hoy día se conoce, los tratamientos eran prácticamente muy inciertos, no teníamos la base científica,
se trataban de una manera muy general y dábamos antibióticos, antigripales, antivirales. Se hicieron muchos ensayos con ivermectina, con cloroquina y con tantos medicamentos y tanto que la gente escuchó afuera, que tómate esto, que prueba con esto, que a una amiga mía le dieron esto y mejoró, que a la tía mía la hospitalizaron, que un doctor chino me recomendó esto. Entonces, comenzaron a hacer una cantidad de ensayos clínicos con tantos productos. Aquí solo te muestro algunos, pero se ensayaron tantos productos que todos estos productos que ves en pantalla hoy día se sabe que aceleraron la muerte en las personas con coronavirus. Y fíjate, estamos hablando de antibióticos como la claritromicina, la acitromicina, que hasta se llegó a automedicar. La gente tenía síntomas de COVID y ellos solitos iban a la farmacia y decían, dame acitromicina que tengo COVID. Entonces la acitromicina se determinó y se descubrió que aceleraba la muerte. La claritromicina, antibióticos antialérgicos, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de muerte súbita en el contexto de una pandemia o pospandemia, definitivamente que tenemos que estudiar el impacto del coronavirus en el número de casos de muerte súbita que hoy se están dando en el mundo entero. Entonces, la pregunta es, ¿tiene algo que ver el coronavirus con el aumento de muertes súbitas después de la pandemia? Gente que está muriendo de repente, niños están muriendo 9 años, 11 años, 12 años, están muriendo de repente. Jóvenes de 20, 25, 30 están quedando en las canchas muertos sin nada que hacer de repente. Gente habitualmente sana está muriendo en todo el mundo de repente. La pregunta es, ¿qué está pasando? Pues se logró comprobar que la enfermedad cardiovascular estaba presente en el 62% de los pacientes que murieron por coronavirus. Esto quiere decir que hay una estrecha relación entre enfermedad cardiovascular y COVID. ¿Y por qué razón? Bueno, por varias y por muchísimas razones. Acá simplemente te muestro algunas de las cosas que comenzamos a conocer en la pandemia. El COVID tenía 3 fases: la fase aguda, la fase hiperinflamatoria y la fase residual. La fase aguda era cuando tú y yo comenzábamos a sentir el malestar, la fiebre, el dolor de cabeza, la tos, algo de diarrea o dolor abdominal, dificultad para respirar. Nos hacían la prueba positiva para COVID y nos aislaban 14 días. Muchos de nosotros de la fase aguda nos recuperamos y pasamos a una fase residual. Muchos no pasamos a fase residual, pero la gran mayoría de los que murieron no pasaron de la fase aguda a la fase residual, ni mucho menos se recuperaron. Ellos desarrollaron una fase hiperinflamatoria. En esa fase hiperinflamatoria, esos pacientes con coronavirus estaban inflamados desde la cabeza hasta los pies. Para quienes pensaban que el coronavirus era una enfermedad respiratoria, dejó de ser esa gran verdad y nos dimos cuenta que era una enfermedad inflamatoria, que no era una enfermedad respiratoria, que era una enfermedad o es una enfermedad inflamatoria, sistémica, afecta a todos los órganos de tu cuerpo. Escucha esto, todos: la piel, los músculos, las articulaciones, el hígado, los riñones, el corazón, tu aparato digestivo, los ojos, todo, las neuronas, la parte endocrina metabólica, el páncreas, el corazón mismo, ¿ok? Entonces todos los órganos se inflamaban porque había una tormenta de citocinas, había una cascada inflamatoria que no se podía controlar y que condicionaba, por supuesto, la muerte del paciente. Y se logró demostrar que el virus directamente produce 2 grandes alteraciones en la salud cardiovascular. Se ha logrado demostrar que el virus en sí mismo, oye esto, el virus del SARS-CoV-2 en sí mismo es capaz de producir arritmias en tu corazón y arritmias mortales en sí mismo, solito. Yo he visto un incremento del número de pacientes con arritmias cardíacas, sin ser hipertensos, sin ser cardiópatas, sin tener un infarto previo, jóvenes, delgados, que hacen actividad física y han comenzado a presentar arritmias cardíacas post pandemia. Y el virus en sí mismo también es capaz de producir afección cardiovascular y ya vamos a ver
cuáles son. Entonces, si bien la mortalidad de los pacientes con COVID se debía o se debió generalmente a falla respiratoria, también se supo que muchos de esos pacientes no solamente tuvieron falla en los pulmones, tuvieron fallas en el corazón. Y las principales fallas que se detectaron fueron arritmias cardíacas y lesiones miocárdicas. Esta es una estadística importante que usted puede conseguir en Internet. Y es que en Italia, durante la pandemia, en el pico más alto de pandemia en Italia, se observó que coincidió el pico más alto de pandemia en Italia con un aumento en el número de muertes súbitas de un 60%. En otras palabras, cuando Italia estaba que ardía en la pandemia, la gente en sus casas, en su mayoría, el 60% estaba muriendo de manera súbita. ¿Casualidad? No, casuística, relación causa-efecto. Ahora, ¿por qué las personas que tuvieron coronavirus o que fueron vacunadas, muchos de ellos están desencadenando complicaciones cardiovasculares? Ya lo vamos a ver más adelante, pero te quiero mostrar las causas de muerte súbita después de la pandemia. Por supuesto que siguen siendo las causas cardiovasculares, porque esas son las primeras causas de muerte en el mundo entero. Pero te quiero explicar por qué. Esta radiografía que tú estás viendo es la radiografía clásica, típica, característica de los pacientes que quedaron con fibrosis pulmonar después del coronavirus, que son millones de personas en el mundo. Hoy, lastimosamente, millones de personas en el mundo quedaron con sus pulmones así de maltrataditos. Estas personas pueden tener entre 10 y 90 años de edad. Independientemente de la edad que ellos tengan, estas son personas que van a tener un trastorno serio en la oxigenación de la sangre, porque como ves, estos pulmones están todos manchados, todos feos, blancos, y esas manchas no van allí. Ahí hay fibrosis pulmonar. Esos son pacientes que no ventilan de manera adecuada, hacen cualquier actividad y se cansan, se agotan porque no llega oxígeno a sus tejidos, y eso se llama en la medicina hipoxia. Una de las causas de muerte súbita precisamente es la hipoxia por fibrosis pulmonar, la falta de oxigenación del corazón, la falta de oxigenación del cerebro y de los tejidos de tu cuerpo lleva a la muerte súbita de las personas. Las arritmias cardíacas, como ya lo expliqué, el virus solito es capaz de desencadenar arritmias en el corazón, arritmias ventriculares que son muy fatales. Y la tercera, y no menos importante, y con un nivel de investigación muy serio, son los eventos tromboembólicos. ¿Qué es el tromboembolismo? Es la formación de coágulos adentro de las venas, de las piernas principalmente, en los miembros inferiores. Y esos coágulos de sangre tapan las venas, se disparan o se desprenden de las venas de las piernas y se van a los pulmones, obstruyendo las arterias pulmonares y provocando la muerte de los pacientes. También se hicieron muchas biopsias en pacientes que murieron por coronavirus y se observaba que la causa eran eventos tromboembólicos pulmonares. Entonces, acá lo que te quiero mostrar es una sinopsis de lo que te he venido contando. El virus del coronavirus en sí mismo, él por sí solito, es primero capaz de desencadenar adentro de tu cuerpo una respuesta inmune totalmente anormal. El virus por sí solo daña el corazón. El virus por sí solo daña los pulmones, daña el cerebro, daña el hígado, daña el ADN de tu cuerpo. Pero si a esto le sumábamos entonces los efectos tóxicos de la cloroquina, hidroxicloroquina, algunos antivirales y la misma acitromicina, en vez de mejorar al paciente, lo estábamos empeorando. El virus produce daño en el corazón, el virus produce arritmias cardíacas y el virus produce un aumento del riesgo de eventos tromboembólicos. Y por eso las personas hoy día, después de la pandemia, muchos están muriendo y los llevan al hospital ya muertos y dicen, no, pues murió una muerte natural. Sí, queda todo como muerte natural, pero sabemos que detrás de esto hay serias consecuencias de lo que fue la pandemia. Esta es la gran teoría o las grandes hipótesis que plantean o que tratan de explicar cómo la infección por coronavirus está estrechamente relacionada a la falla cardíaca,
a que tu corazón se dañe. Y ojo a esto, el 90 o más por ciento de los habitantes de este mundo tuvimos COVID. Las personas dirán, no, pero pues a mí no me dio nada. Seguramente fuiste uno de millones de personas asintomáticas. El hecho de que no hayas tenido síntomas no descarta que hayas estado en contacto con el virus. Y si no estuviste en contacto con el virus, pero te vacunaste, viene siendo prácticamente lo mismo, porque esas vacunas van a desencadenar respuesta inmunológica y hasta el día de hoy no sabemos qué tan seguras puedan ser esas respuestas. Y en muchos pacientes post-vacuna estamos comenzando a ver efectos adversos. Entonces, no hay nada cierto. Lo cierto es que el virus daña el corazón. Lo cierto es que el virus daña los pulmones y todos los órganos. Y aquí hay algunas palabras claves. Yo no quiero ni mucho menos que pretendo que te aprendas todo esto, pero es muy importante. Tómale un captura, una foto, comparte esta imagen en el estado de tu WhatsApp, porque esto es de vida o muerte. No hay mañana para la persona que tiene una falla cardíaca con riesgo de muerte. Y estas son palabras claves y quiero que veas estas palabras. Mira, estrés oxidativo. El COVID produce estrés oxidativo. El COVID produce acidosis adentro de la célula, es decir, cambia el pH de la célula. El COVID produce daño en la mitocondria. ¿Qué son las mitocondrias? Son pequeños organitos que están adentro de tu célula. Se encargan de muchas funciones, pero la más importante es producir energía. ¿Te imaginas que tu cuerpo se pueda quedar sin energía? Nosotros aquí en Curumaní, donde estoy ahorita, anoche nos tocaron 8 horas corridas sin servicio eléctrico. Imagínate, el servicio eléctrico es vital. Sin eso no funciona nada. No había internet, no había ni para conectar un ventilador y era terrible el calor. Pero imagínate tu vida, tu cuerpo que se quede sin energía, pues evidentemente muere. Entonces, el COVID produce inflamación, tormenta de citoquinas y una inflamación totalmente descontrolada. Ahora, si estos son los mecanismos por medio del cual el coronavirus produce daño en el corazón, se supone que si yo diseño una estrategia natural o farmacológica, si es natural, pues muchísimo mejor. Y farmacológica también vale, pero recuerda esto que te hablé. Los tratamientos demostraron que aumentan el riesgo de lesión, de toxicidad y aumentan la muerte súbita. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntarle? A disminuir el estrés oxidativo, a disminuir la acidosis, a disminuir el daño de las mitocondrias, a disminuir la inflamación y la tormenta de citoxinas, pero no a través de tratamientos, porque los tratamientos producen mayor toxicidad, sino a través de una manera natural. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar el impacto, la incidencia de la muerte súbita después de la pandemia? Haciendo esto que ves en pantalla, disminuyendo el estrés oxidativo, reduciendo la inflamación, controlando la acidez dentro de la célula y controlando el daño de las mitocondrias. Estas 4 formas, mejor dicho, estas 4 estrategias que te presento en pantalla, la podemos nosotros hacer de una manera natural, no farmacológica, clínicamente probada. Pero no me pregunten hoy, doctor, ¿y hay estudios de inmunocal en muerte súbita? Por supuesto que no los hay, ni los habrá, porque el inmunocal primero no es un medicamento y no está sujeto a que se tenga que estar investigando. Es un nutriente, es un suplemento nutricional, pero lo que sí está comprobado es que el inmunocal reduce el estrés oxidativo. Y lo que sí está comprobado es que al reducir el estrés oxidativo vas a reducir el daño del COVID sobre tu tejido cardíaco. Está comprobado que el inmunocal mejora el estrés oxidativo, reduce la inflamación, controla la acidez de la sangre y de la célula, favorece la regeneración de las mitocondrias, favorece la síntesis y la reparación del ADN. Todo eso está comprobado científicamente. Incluso hay estudios de series que ya se están haciendo, revisiones, donde se demuestra que en pacientes con enfermedad cerebrovascular, que es la segunda causa de muerte, activar el gen o factor de transcripción NRF2 tiene beneficios importantes. Y hoy día, esta empresa de biotecnología coloca en nuestras manos la oportunidad de poder consumir uno de los más importantes, o yo diría el más importante activador de este factor de transcripción, que es el Immunocal Optimizer. ¿Cómo se activa el NRF2 y qué hace?
Esto es como el switch el interruptor de una lámpara. Cuando usted lo baja, apaga la lámpara. Cuando lo sube, enciende la lámpara. Apagar y encender este factor de transcripción es lo que hace que el glutatión trabaje de una mejor manera. Immunocal Optimizer está hecho a base de sulforafano, extractos de brócoli. El sulforafano está comprobado científicamente que es el nutriente que eleva o activa de una manera más importante el factor de transcripción NRF2. Entonces, consumir este suplemento nutricional nos va a ayudar a nosotros a activar una de las vías antioxidantes más poderosas que se conoce hasta el momento, que es la vía del glutatión. Nos va a ayudar a eliminar radicales libres de nuestro cuerpo. Los radicales libres son sustancias tóxicas que dañan nuestras células sanas, pero los antioxidantes nos defienden del efecto tóxico de los radicales libres. Y es aquí entonces cuando comenzamos a controlar el estrés oxidativo. Mientras menos radicales libres tengamos en la sangre, menos estrés oxidativo vamos a tener. Y eso nosotros lo podemos lograr cuando mejoramos en nuestra sangre los niveles de glutatión. El glutatión es una proteína que es producida por tu cuerpo adentro de tus células. A Dios gracias que es de esa manera. Y el glutatión es conocido como el antioxidante maestro. ¿Necesitamos nosotros tomar glutatión? No, en lo absoluto, porque nuestro cuerpo lo produce. Y si ven esta gráfica y la comparan con la primera que le mostré, pueden ver que cuando nacemos y más o menos hasta los 30 años de edad, nosotros somos capaces de mantener una producción de glutatión más o menos importante, pero ya después mira este número, 40, más o menos acá entre los 35 y los 40 años, la caída en la producción de glutatión conforme vamos envejeciendo es cada vez más dramática. Y precisamente este es el punto de corte donde también comienza a dispararse la frecuencia o la incidencia de muertes súbitas. Entonces yo hago una relación y digo, bueno, si yo después de los 40 comienzo a producir menos glutatión y después de los 40 vemos que la curva se dispara, ¿tendrá algo que ver el glutatión con la preservación de la salud y de la juventud? Pues definitivamente sí, y eso está súper estudiado y demostrado. En la medida que tú vas envejeciendo, después de los 40 años de edad, la caída de glutatión es cada vez más dramática. Y mira lo que pasa con el estrés oxidativo. Acuérdate, estrés oxidativo, una de las causas por las cuales el virus de coronavirus daña tu corazón. Después de los 40, el estrés oxidativo comienza a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse, en la medida que el glutatión comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Esto significa que a menores niveles de glutatión, mayor estrés oxidativo, mayor envejecimiento, mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, mayor riesgo de muerte celular temprana, mayor riesgo de muerte súbita por enfermedad cardiovascular. El glutatión, como te comenté, es producido dentro de tus células. Nosotros tenemos 4 trillones de células en el cuerpo humano, todas producen glutatión. El cerebro, el riñón, el hígado, el páncreas, en todo tu cuerpo se produce glutatión, porque el glutatión es una sustancia necesaria para la vida. Sin eso no podemos vivir. Y el cuerpo lo produce. ¿Cómo lo produce? Bueno, lo produce a través de la combinación de 3 nutrientes: glicina, ácido glutámico y cisteína. Los 3 son aminoácidos y cuando se unen en una cadena de aminoácidos se forman proteínas. Por lo tanto, el glutatión es considerado una proteína de muy bajo peso molecular porque solo son 3 nutrientes. El problema es que para que tu célula ensamble estos 3 nutrientes, los tiene que tener, tienen que estar disponibles en tu cuerpo. Y aquí viene un gran debate. Muchas personas, pues obviamente sabemos que la cisteína es un nutriente que tu propia célula produce. No necesitamos tomarlo porque la célula lo produce. Sí, es verdad, pero después de los 35 años de edad, la producción de cisteína adentro de tu cuerpo cae y por eso caen los niveles de glutatión. Entonces, sí o sí, llega un momento en tu vida donde tenemos que suplementar nuestra alimentación con los donadores de cisteína para garantizar óptimos niveles de glutatión. Y al hacer eso, tú vas a tener una mejor salud. Entonces,
¿qué pasa con la cisteína? Uno, que no la consigues en los alimentos de una manera tan sencilla. Sabemos que la cisteína está presente en la leche, sí, pero en la leche cruda y después de 15 litros. Que la cisteína está presente en el brócoli y en todas las verduras verdes, las legumbres, sí, pero en alta cantidad y crudas. Que en los huevos tienen cisteína porque ese es el alimento más completo, que no hay que tomar inmunocal porque cómete 20 huevos en el día. Sí, pero te los tienes que comer crudos y todos los días para garantizar un buen aporte de cisteína. Entonces, definitivamente que por la vía nutricional no vamos a poder garantizar la cantidad de cisteína que necesitamos para elevar el glutatión. Y son 10 gramos que necesitamos consumir mínimo todos los días para tener óptimos niveles de glutatión. Y el otro problema de las cisteínas que es termolábil. Cuando tú cocinas estos alimentos, la muy escasa cisteína que contienen con el calor se daña, se desnaturaliza. Entonces el aporte de la alimentación es muy pobre, es muy escaso. Entonces es aquí donde una de las empresas de biotecnología más importantes del planeta, Inmunotech, hace el aporte más importante en los últimos años en el campo de la ciencia. Ellos no eran una empresa, ellos eran un centro de investigación científico, estaban estudiando esto que les estoy hablando desde hace muchos años, estamos hablando de más de 50 años atrás, yo ni tengo 50 años de edad todavía, y ya había un grupo de científicos en la Universidad de McGill con quien tuve el honor y el privilegio de conocer uno de sus descubridores, a la doctora Patricia Conchaven, y hablé con ella y me conecté y compartimos experiencias y testimonios. Y es impresionante escuchar a los médicos que descubrieron esto, cómo desarrollaron la investigación científica, cómo se desarrolló durante 25 años el estudio de este nutriente, hasta que finalmente se descubrió la manera de que tu cuerpo pueda recibir cisteína a través de este suplemento nutricional. Repito, Inmunocal no es un medicamento. Por lo tanto, yo no puedo decir que el Inmunocal cura enfermedades. Sería una irresponsabilidad muy grande. El Inmunocal es un nutriente que va directamente a tu célula para darle a tu célula cisteína, para que tu célula produzca glutatión y para que el glutatión se encargue con el tiempo de restaurar todas las funciones en tu organismo y tú puedas gozar de una mejor salud. Tenemos investigación científica y esto es lo que más a mí me encanta, porque los suplementos nutricionales no tienen inversión científica, porque no están dispuestos a invertir, porque no se los exigen. Si a usted no le que para su trabajo vaya con corbata, pues usted no va a invertir dinero en corbata porque no se las exigen. Entonces, es algo que es lógico. Las empresas que desarrollan nutrientes y suplementos nutricionales no invierten en esto. Inmunotech, en el descubrimiento, sin vender el primer sobre, en el descubrimiento del inmunocal, invirtieron más de 25 millones de dólares. Y eso es algo que ninguna empresa ha hecho. Eso te habla de la calidad, de la transparencia, de la honestidad y de la validez de este descubrimiento científico. Aparece en el PDR. Yo me salgo de verdad de todo orden de razonamiento cuando médicos me dicen a mí que ellos no creen en el inmunocal. Y le digo yo, ¿por qué no crees un producto que está en el PDR, un producto que está en el CPS, un producto que tiene 80 patentes de uso internacional, un producto que está aprobado en SIDA, aprobado en cáncer? Estamos haciendo patentes en Alzheimer, estamos en el Red Book, en tantas cosas, aprobado por la FDA, con más de 80 estudios clínicos, respaldado por más de 125 universidades de prestigio. Ahí hay algunos institutos que nos respaldan. Universidad de McGill, de Kentucky, de Chicago, Universidad de Harvard, Instituto Pasteur, todas las universidades que respaldan sellos olímpicos. Es un producto consumido por atletas a nivel mundial, recomendado por premios Nobel de la medicina en sus más importantes libros, como el doctor Luc Montagnier, premio Nobel por descubrir el virus del SIDA. Y el doctor escribió un libro en cuyo capítulo 42 habla en todo el capítulo exclusivamente sobre el inmunocal y muestra gráficas de cómo el inmunocal inhibe la replicación de virus como el virus del SIDA. Entonces son cosas de peso, de valor, verdaderamente probadas científicamente, que mejoran tu salud, que vienen a tu vida para traer bienestar.
y el bienestar a la larga va a traer una recuperación plena. Muchas personas me dicen, muéstrame los estudios donde el inmunocal disminuye el riesgo de muerte súbita. Pues no existen ni existirán porque no es un medicamento, pero es mucho mejor prevenir aún sin certezas que no prevenir en absoluto. Y yo sí tengo todas las certezas, la experiencia clínica y el conocimiento para decirte que el inmunocal definitivamente llegó para quedarse. Definitivamente llegó para salvar vidas, para mejorar la vida de aquellas personas que se den la oportunidad y que definitivamente Dios tiene un tiempo de vida para cada uno de nosotros. Es una verdad muy grande. Cuando vas a partir, partes y punto. No hay inmunocal que detenga nada. Pero cuando podemos hacer algo por mejorar nuestra salud, de verdad que yo pienso que pues no hay que desaprovechar la oportunidad. Entonces, no cabe duda de que la muerte súbita es la forma más digna, más natural de la que una persona puede fallecer, pero para la familia es otra historia. Para la familia es una catástrofe total. Bueno, yo espero que esta presentación haya sido de mucho interés y de mucho provecho para ti y para todos los presentes. Quiero dejarte entonces la palabra, mi querido Usmaro. Ya te voy a buscar por acá para regresarte el host y que podamos entonces leer las preguntas y ver qué más tenemos por allí para compartir. Muchísimas gracias a todos y los escucho. Espera, ya te regreso Vamos a mirar acá. Y ya te hago host. Vale, listo. Ahora sí, qué privilegio, doctor Andri, tener una conferencia exclusiva para nosotros. De verdad que toda la semana estamos inmensamente agradecidos con esa predisposición de servicio. Y no solamente aprender nosotros, sino compartirlo con más personas. Tenemos la secuencia de pregúntale al doctor, así que las personas que están conectadas pueden hacer su pregunta. Tengo en el chat privado un par de preguntas, pero antes tenemos aquí una pequeñita pregunta de Marisela. A ver, permítame leerlo, por favor. Marisela dice, doctor André, buenas noches y mil gracias por su ponencia y a la vez por la respuesta a mis preguntas. Una paciente de 62 años con un cáncer de hipofaringe y laringe en tercer grado. Adjunto a su patología tiene un problema gástrico, estenosis esofágico. También tiene un problema pulmonar. Ese paciente que le gusta a usted, doctor Andri, a los médicos internistas, perdió masa muscular y pesa 33 kilos. Hoy empezó a tomar inmunocal azul. Le recomendamos azul y platinio. ¿Cuál será su dosificación más correcta? Segunda pregunta, un paciente joven de 27 años tuvo COVID y estuvo mucho tiempo en UCI, 3 meses para ser exacto. Esto lo dejó muchas secuelas, deficiencia de memoria inmediata, se le adormecen las manos y le duele mucho, tiene neuropatía y en la actualidad su recuperación es muy lenta. ¿Cómo podría ayudarle a nuestro nutracéptico en su reto de salud? ¿Y cómo sería su dosificación? Muchas gracias, doctor Andri, de antemano. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Marisela, por las preguntas. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues sí, mira, la dosificación para pacientes con enfermedades crónicas, neurodegenerativas, o en este caso cáncer, estenosis esofágicas, ay, gracias, muy amable, estenosis esofágica y todas las cositas que me has nombrado, definitivamente son de 4 a 6 sobres al día. Ya sabemos que eso no va a ser comenzar con 6 sobres el primer día. Ya sabemos cómo lo vamos a ir haciendo, un sobre por una semana, la segunda semana uno en la mañana y uno en la tarde, después incluimos el platino y ahí vamos haciendo. Veo que este caso está muy complejo, tiene hasta estenosis esofágica y hay que ver qué nivel de estenosis tiene, si la persona tiene una sonda, si la persona tiene una yeyunostomía, por donde lo alimentan, porque generalmente las personas con el estenosis esofágica no comen porque no baja el bolo alimenticio. Entonces, primero hay que evaluar cómo se alimenta la persona y tomar en cuenta pues que el inmunocal
se prepara como bebida, por si hay alguna persona acá que sea pues oyente de primera vez, esto es un polvo que preparamos en una bebida fría y que pues para pasarlos por vías diferentes a las vías orales, tenemos que consultarlo bien con los médicos porque si son sondas o si son cosas que se van a manejar de manera diferente, tenemos que preparar bien el producto, garantizar que no tenga grumos para que los grumos no tapen la sonda, lavar la sonda después de colocar el producto. Entonces, allí sí definitivamente hay que involucrar a una persona del sector salud para que pueda apoyarse en brindar el producto. Entonces, pero en líneas generales, Mari, de 4 a 6 sobres para esa persona los beneficios tanto en ella como en el segundo caso. Y a mí me gusta mucho cuando me hacen preguntas sobre las enfermedades neurodegenerativas. Hoy día hay un tema que se está hablando nuevamente mucho, que es el Alzheimer, porque en los Estados Unidos la FDA aprobó el primer producto que va directo al tratamiento del Alzheimer, pero ya pueden imaginarse el costo, un tratamiento de $25,000 anuales. Eso no es accesible para nuestro pueblo en Sudamérica y aún para las personas anglo son tratamientos exageradamente costosos, pero tenemos oro en polvo y literal, el doctor Luc Montagnier establece en su libro los beneficios, igual el doctor Jimmy Goodman, los beneficios del inmunocal en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Yo alcancé a ver hace 1 año y medio, 2 años, testimonios muy bonitos en Parkinson y en otras enfermedades. Entonces, en caso de enfermedades neurodegenerativas, igual, 6 sobres al día de ser posible. Allí, por favor, incluyan un Immunocal Optimizer, incluyan 1 o 2 sobres de Immunocal Platino y vamos a ver beneficios considerables en la función cognitiva, disminución del dolor, recuperación de masa muscular, recuperación de la capacidad de control de esfínteres en las personas con enfermedades neurodegenerativas, también lo hemos visto, se hacen menos pipí. Y logran controlar mejor el esfínter anal. Entonces, de verdad que los resultados son muy buenos. Excelente, doctor Andri. Gracias por su respuesta. En el chat privado tenemos una pregunta. Dice, yo tengo gastritis crónica. Tomo medicamentos. He probado muchos productos naturales que no quiero mencionar los nombres. Tengo 39 años y no le encuentro solución. Cada vez que exagero con algo de grasa, tengo que ir hasta el hospital. Me hablan mucho de Inmunocal. No conozco mucho, salvo la información que me pasaron. Dígame, ¿cuántos sobres debo tomar y qué beneficios sentiría al tomarlo? ¿Cuál de ellos, por favor? Gracias. De verte las gracias por haberte conectado. Gracias por haber aceptado la invitación de la persona. La persona que te invitó seguramente va a poderte compartir. Podemos hacerte llegar mi conferencia sobre reflujo gastroesofágico, Helicobacter pylori, gastritis y los beneficios del inmunocal en esas patologías. Tengo testimonios directos de personas muy cercanas a mí en las que indiqué inmunocal en pandemia por coronavirus y sufrían de gastritis y de reflujo y tratamientos van y vienen y no habían podido terminar de recuperarse y el inmunocal, pues milagrosamente los recuperó al punto de que están curados de la enfermedad. Debes comenzar con 1 sobre, aumentar progresivamente la dosis hasta llegar a 4 sobres. Con esa dosis te quedas unos 3 a 4 meses y luego bajamos el requerimiento a 1 a 2 sobres al día. Y ya en términos de 5 o 6 meses, vas a ser otra persona. Te lo súper recomiendo. Muy bien, doctor Andri. Sí, aquí nos dice, es mi recomendada todavía. Bueno, y aquí le paso la información entonces. Para testimonio, más o menos para complementar eso, sí hay muchos testimonios que también pueden pedirle a la persona que los invitó para que puedan ver los testimonios de los médicos, de los pacientes, de verdad que es algo sorprendente. La última pregunta que tengo en el chat privado, doctor Andri, para ir terminando, dice, paciente de 81 años, tiene problemas de Parkinson, eh, si tomaría inmunocal, ¿cuál de los dos debería tomar? O ¿cuánto es la dosis para él? Gracias.
No, gracias a ti por la conexión y la pregunta. Igual, en Parkinson, igual solemos dar si está muy descompensado. Ojo, hay que dar el tratamiento de las enfermedades. En el caso del Parkinson, levodopa, carbidopa a la dosis que el neurólogo lo establezca. Esto es un coadyuvante, esto es un nutriente que estabiliza de una manera impresionante el funcionamiento del sistema nervioso central. Comenzar con un sobre y lo vamos a llevar hasta 4 sobres al día, incluyendo el Optimizer y el Platinum, y con esa dosificación, si no está muy descompensado, si está muy descompensado, podemos darle hasta 5 sobres en el día. Excelente, doctor Andri. No tenemos más preguntas. Ahora queremos compartirles a las personas que nos acompañan el día de hoy que puedes pedirle a la persona que te invitó eh, que te comparte esta grabación porque queda grabado, para que lo puedas escuchar una vez más y lo puedas compartir con tu familia. También queremos invitarles a que conversen con ellos y les digan que quieren conocer más de este producto. Todos los que participan en esta conferencia por primera vez, todos tienen un 25% de descuento o hasta el 30% de descuento de este nutracéptico inmunocal. Solo tienen que decirle a la persona que les invitó que en la conferencia de doctor Andri dijeron que hay 25 a 30% de descuento y él con gusto, por supuesto, o ella con gusto les va a dar todos los detalles. Te invitamos a que no te quedes con la información y lo puedas compartir con los demás. La próxima semana seguramente estaremos conectados con un tema diferente o un tema que el doctor Andrés seguramente nos va a brindar. Qué privilegio tenemos los que estamos aquí, este equipo, el privilegio de tener una conferencia exclusiva por un médico internista que tiene toda la intención de poder darnos detalle a detalle para aprender, porque a veces cosas técnicas no aprendemos, pero así cualquiera aprende, ¿no? Gracias, doctor Andri, por favor, para que se despida del público. Gracias, gracias, Ya está. muchísimas gracias, Sumaro. Y no, pues de agradecerles a ustedes el haberse conectado. Esto es posible gracias a que semana a semana nos podemos encontrar con ustedes. La idea de estos espacios es promover la salud, promover estilos de vida saludables, hacer llegar a cada hogar la oportunidad de conocer y descubrir esta maravillosa información, de darnos la oportunidad a todos de compartir el inmunocal. Y bueno, como siempre, agradecerles a todos, despedirme con un fuerte abrazo. Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar allí. Que puedan tener un tiempo hermoso de descanso y nos conectamos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, doctor Andri. Un fuerte abrazo para todos. Chao, Benita. Gusto en verte, Ena. Hugo, un abrazo. Cuídate. Dianita, hasta luego. Andrea Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marisela, Luz, Ángela, Ruth, Alejandrina Correa, Liliana González. Y acá hay un nombre de un señor que no conozco mucho, dice Luis Felipe. Fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.